Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. En el episodio de hoy yo quería hablar sobre los diferentes conocimientos que pueden influir en un diseño de vestuario, más allá de un conocimiento técnico, ya sea de diseño o de realización, porque hay cosas que tal vez nos parezcan que no tienen sentido o que están de más, pero que a fin de cuentas sí afecta al vestuario, sí se requiere que haya un desarrollo de personaje mucho más profundo en cuanto a un contexto social, político, económico, porque también puede pasar que tengamos muchos proyectos en donde no haya un contexto establecido, pero se necesita saber de ciertas cosas como para poder ambientarlo y ubicarlo en cierto periodo, aunque sea ficticio, para que todo tenga un sentido a nivel historia base. Porque a fin de cuentas lo que se busca con un diseño de vestuario, entendiendo que es como una herramienta de comunicación más, es que esto tenga cierto sustento y se pueda nutrir y acompañar junto con otras variables como es la escenografía o la iluminación a la historia en general. No debería quedar al azar ciertas situaciones o ciertas cosas porque todo comunica, ya sea en el escenario o en una pantalla. Es por eso una razón muy necesaria que el vestuario tenga un sustento histórico y visual que acompañe a la historia base. Sí o sí el diseñador de vestuario o quien sea que se encargue del vestuario tenga conocimientos de diferentes áreas de la historia. La primera principal es la historia mundial universal, o como le quieras decir, que es más o menos entender qué pasa en ciertos contextos históricos si está establecido en el proyecto. Puede ser que tengamos proyectos en donde no está establecido en un año específico ni un lugar, pero el tener el conocimiento general de qué pasó en ciertos periodos nos va a ayudar a entender la sociedad del momento, las culturas, las costumbres, y todo eso se va a poder ver reflejado en el vestuario. Y también tener en cuenta que hay muchos sucesos simultáneos que parecen aislados, pero que terminan afectando otros lugares por más que no estén pasando en ese momento. Por ejemplo, si pensamos en guerras, en periodos de guerras grandes y largas, van a terminar afectando otras situaciones u otros lugares. Si tenemos ambientado una historia en un momento particular con esta situación, también va a afectar cómo podamos presentar ese vestuario. ¿Y cómo podemos empezar a averiguar o tener en cuenta estas cosas para el vestuario? Simplemente haciéndonos preguntas. Primero empezar con que ese vestuario va a estar ambientado en un lugar específico y real que podría haber pasado en este mundo, o si va a ser en otro mundo ficticio y va a tener situaciones del mundo real en ese lugar. Dependiendo de la respuesta de esa pregunta, nos va a dar pie a empezar a pensar qué cosas de esos sucesos históricos queremos trasladar y qué tipo de costumbres o hechos culturales o cosas queremos también empezar a investigar para ese vestuario. Por ejemplo, en la época del Imperio era muy común que las mujeres en Londres se vistieran con muselinas y mangas cortas, con el talle abajo del busto. Recordando que en Londres llueve mucho y es bastante frío. Todo esto provocaba que las mujeres tuvieran mucha neumonía porque la indumentaria no acompañaba a la situación ambiental del lugar. Pero como era la moda, se bancaban el frío, por así decirlo, y solían terminar enfermas y muchas veces tenían la muerte. Entonces, algo así tan de la época, tan de las costumbres de ese entonces, conocer ciertas características ayuda a tomar decisiones en cuanto a la silueta del momento, a colores, a cuestiones ambientales como vimos en el ejemplo. Y lo más importante, nos va a dar con un contexto para que nuestro proyecto, nuestro vestuario, tenga un lugar al cual anclarse. Después también lo que nos sirve es saber un poco de historia del arte, porque como diseñadores nos sirve saber de esta evolución del ser humano a través de diferentes corrientes y estéticas y comunicación, porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces en realidad, el arte transmite ideas, emociones, discursos, ya sean sociales, políticos o económicos,
la visión de la vida de ese entonces. Si nosotros queremos, al igual que con la historia universal, anclarlo en un momento, nos puede servir saber de estas características de diferentes periodos para poder involucrar el vestuario también en esas corrientes, porque tal vez nos puede servir tomar, por ejemplo, la corriente artística del cubismo y detallar ciertas características que después lo podamos trasladar al vestuario, ya sea en lo mismo, siluetas, formas, materiales, en una estampa. Todas estas características nos pueden también ayudar a darle contexto. Y la historia del arte muchas veces va de la mano de la historia de la moda o de la indumentaria o del vestir, como le quieran decir. Porque la forma de vestirse de la humanidad fue mutando y cambiando a lo largo de diferentes periodos, en diferentes contextos sociales, en diferentes contextos políticos, y al igual que en el vestuario es una herramienta de comunicación, en la moda también es una herramienta de comunicación, pero muchas veces no está intencionada. En el diseño de vestuario sí se busca que esa intención sí esté en concordancia con otras actitudes y desarrollo de personajes. También tener en cuenta que en la historia de la moda no solo entran las prendas, sino también el calzado, los accesorios, diferentes materiales y formas que van a entrar en todo este conjunto de comunicación para poder hablar de cierto periodo. Y algo que tal vez tenemos de ventaja en los últimos años es que existe la fotografía y las películas. Entonces podemos tener como una documentación más factible, más real de lo que fueron otras épocas. Y si tenemos la posibilidad de poder hablar con gente mucho más grande que nosotros, ya sea abuelos, padres, tíos abuelos, también es una fuente de documentación si los podemos escuchar y nos muestran fotos de la época y nos hablan de cómo eran las costumbres. Si nos ponemos a pensar, el estilo de vida también evolucionó y cambió un montón a comparación de hace 20 años atrás. Si yo me pongo a pensar mi infancia y la de mi prima más grande, que nos llevamos 10 años de diferencia nomás, pasaron un montón de cosas que ya ella no hacía, que yo sí hacía cuando era chica. Y 10 años después, todavía más con mi prima más chiquita. Las costumbres del momento, la forma en cómo nos movemos, cómo socializamos, qué juegos hemos jugado o qué no, o qué películas vimos y qué no. Todo eso también cambió y evolucionó y nos puede ayudar con un vestuario si el proyecto lo requiere. Y también tener en cuenta que en un proyecto de vestuario lo que importa es la base de la historia y el ente dramático que se le quiera dar a ese proyecto, a la visión del director para ese proyecto. Y es por eso que surge mucho lo que se conoce como licencias de vestuario, porque ya, si bien tenemos una documentación y tenemos que investigar para ciertas cosas, no necesariamente tienen que ser exactamente reales y documentadas tal cual en la investigación, porque un vestuario no respete cierto color para una cierta época particular, porque el director lo quiera llevar hacia otro lado. Entonces, tomar decisiones de diseño también en base a lo que se busca no tiene que ver tanto con la documentación, sino con el ente dramático que se le quiera dar a ese proyecto. Y pasa lo mismo con los mundos de fantasía, porque tal vez el proyecto se ubica en un mundo que no existe, en un país que no existe, pero toma características del mundo real, ya sean situaciones, contextos, vestimentas, costumbres, y se las modifica para que este nuevo mundo de fantasía tenga cierta veracidad y realidad para que el espectador lo considere real. Y es ahí donde el vestuario toma identidad y peso como herramienta de comunicación, porque realmente se está tratando de crear un nuevo mundo. Pero esto no puede darse si no hay cierta investigación y conocimientos previos por parte de la persona que lo está pensando. El poder averiguar y aprender ciertas cosas que tal vez consideramos que no tienen nada que ver más allá de lo técnico, nos ayuda a convertirnos en mejores diseñadores y tomar decisiones que puedan
ser lo más correctas para ese proyecto. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.